Quisiera leerles un prólogo escrito en uno de los libros que vamos a estar recomendando, y fue escrito por un hermano, Paul Washer, y dice lo siguiente: durante las últimas décadas la Iglesia se ha ido alejando más y más de la clara enseñanza de las Escrituras, y se dejó llevar sin dirección, sacudida por las olas y llevada de aquí para allá por todo viento de doctrina. Dios y su gloria fueron removidos del centro del escenario, y la búsqueda del hombre por la realización personal y la autosatisfacción se apoderó de la escena. El Evangelio y su llamado al arrepentimiento y la fe fueron reemplazados por una débil declaración de fe y un llamado para que el hombre repita una oración. La exposición clara de las Escrituras ha sido silenciada por astutas homilías, historias pintorescas y una fervorosa súplica que lleva poca sustancia y provee incluso menos nutrientes verdaderos. La genuina obra del Espíritu ha sido falsificada por la emotividad y el entusiasmo, fuego sin calor, espiritualidad sin piedad y supuestas revelaciones que contradicen la infalible revelación de las Escrituras que el Espíritu ha inspirado. Como consecuencia, la misión de la Iglesia en el mundo se ha visto frustrada en gran manera. Su testimonio quedó manchado por lo mundano y la carnalidad, y su mensaje ha llegado a perder la unidad e incluso se volvió contradictorio. De esta manera el mundo se llenó de un sinnúmero de opiniones contrapuestas acerca de la persona y la obra de Cristo y de lo que significa seguirlo. La Iglesia, cuyo propósito es ser la sal de la tierra, la luz del mundo, columna y sostén de la verdad, se transformó en una colección blanda, impotente y oscura de opiniones y conductas en conflicto. Sin embargo, en medio de la oscuridad y la confusión, la luz está brillando. La Iglesia en muchas partes del mundo parece estar retornando a las doctrinas fundamentales sobre las cuales fue establecida. Muchos están empezando a redescubrir que no podemos sanar a la Iglesia o al mundo por medio de las estrategias y las nuevas invenciones de los hombres, sino que debemos volver a Dios y someternos completamente a su voluntad, como está revelado en las Escrituras. Así, muchos cristianos vuelven a prestar atención a la exhortación que el Señor habló a Israel por medio del profeta Jeremías. Así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, esto es lo que nos ha movido a preparar estas conferencias. Hemos encontrado que necesitamos retomar la visión de las Sagradas Escrituras con respecto al Evangelio. Y eso es lo que ha movido al grupo de pastores para esta serie de conferencias. Pedimos que el Señor nos hable en esta tarde, que tome la Escritura, que exhorte nuestra vida con respecto a su Evangelio, su palabra, y que haga de cada uno de nosotros portadores de este gran mensaje, que despierte a la Iglesia en este sentido y que juntos podamos compartir el Evangelio. Dice la Escritura: así ha dicho Jehová. Si león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y oramos en esta tarde que la palabra de Dios que se expondrá en medio de nosotros cautive nuestro corazón y nos lleve precisamente a ser esos portadores del Evangelio. Que el Señor exhorte nuestra vida durante toda esta tarde. Pidámosle al Señor de esta manera. Hermanos, pasamos a la primera conferencia con nuestro hermano Silvestre Martínez. Bien, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto, en medio de los nervios de todo esto,
pero esperamos que el Señor hable a nuestro corazón y que nosotros podamos responder como Él quiere. Como quisiera, como dijo alguien por ahí, ser hombre de pocas palabras. Hablo mucho, espero que queden bien marcadas las cosas, especialmente lo que Dios nos dice en su palabra, y ciertamente que estoy 100% de acuerdo con el prólogo que se nos dio en esta tarde. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2. Voy a leer los primeros 10 versículos. Enseguida oraremos para pedirle al Señor su bendición en la exposición de su palabra. La carta está escrita a los creyentes de la ciudad de Éfeso, una ciudad en lo que hoy es Turquía, un lugar donde el apóstol Pablo pasó casi 3 años predicando el Evangelio y donde Dios dio mucho fruto para la gloria de Él. Yo quisiera que nos diéramos cuenta cuál era la necesidad de estas personas antes de conocerle a Él y que lo apliquemos también a nuestra vida y al medio donde nos desenvolvemos. Efesios capítulo 2, del 1 al 10, dice de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros tuvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por la bendición de estar reunidos esta tarde en tu nombre. Ven con poder sobre nosotros y sí que tu Santo Espíritu grabe tu palabra en nuestros corazones. También que tu Espíritu obre en nuestra voluntad, que nos haga ver las maravillas, las cosas hermosas que tú ya hiciste y que quieres seguir haciendo en nosotros, y también las que vienen más adelante. Que nos hagas muy conscientes de dónde nos sacaste y a dónde nos has puesto y a dónde quieres que pasemos la eternidad. Bendícenos pues al compartir tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor te lo rogamos. Amén. Nuestro tema, dentro del asunto de para el progreso del Evangelio, es precisamente ¿qué es el Evangelio? Y aunque de alguna manera todos tenemos una idea, o tal vez ya tenemos un concepto bastante claro y definido, quisiera simple y sencillamente mostrar algunos de los pasajes de las Escrituras que tratan sobre el asunto, con plena conciencia de dos cosas. En primer lugar, estar muy agradecidos. Todos nosotros, yo en lo particular quiero estarlo y quiero decirlo, quiero hacerlo público. Muy agradecido con Dios por haber recibido el Evangelio, por causa de que Él tuvo misericordia
me siguió y me persiguió hasta que me alcanzó y finalmente hubo la convicción de rendirle la vida, de entregarle la voluntad y de gozar y disfrutar de su perdón y de su salvación. Al mismo tiempo, pues, de recibir el Evangelio, recibimos la salvación de la culpa y de la condenación del pecado, de la cual nos libró el Señor Jesús a causa de su muerte en la cruz. Y por lo mismo también proyectar, como quisiera, con todo mi corazón, y no nada más yo, sino todos los pastores y los líderes de nuestras iglesias, el que podamos compartir y llevar la carga del trabajo de la iglesia en cuanto a evangelizar. Creemos que esto es responsabilidad de todos los que hemos sido alcanzados por la misericordia de Él. Y anhelamos con todo nuestro corazón que al repasar lo que dice las Sagradas Escrituras, seamos movidos y seamos llevados a poner en práctica lo que nos enseña su palabra. Ese es el punto, este es el asunto, y le rogamos mucho al Señor que sea muy poderoso para hablar a nuestras conciencias en esta tarde. Número 1, son 3 las cosas que quiero mencionar, vamos rápido a la primera. Número 1, ¿cuál es el significado etimológico de la palabra? Vamos a ver los versículos que tratan sobre el asunto, vamos a ver con qué está relacionada la palabra evangelio y qué tiene que ver eso con nosotros. Después pasaremos a ver otro asunto, ¿quién necesita el evangelio? También veremos los pasajes de las Escrituras que tratan sobre el asunto y finalmente la conclusión que nos corresponderá hacer a nosotros. Mi labor prácticamente es leer. Espero que esto sea más que suficiente. Habrá 3, 4 aclaraciones a lo largo del mensaje. En Colosenses capítulo 1, versículo 5 dice así, algo muy fuerte que debe quedar grabado en nosotros: el Evangelio es verdad. Es la palabra verdadera del Evangelio la que se nos ha compartido. Y el texto dice textualmente lo siguiente: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Epafras, que fue el pastor aparentemente de la iglesia de Colosas, fue el que les llevó el Evangelio, posible o seguramente habiéndolo recibido de Pablo en la ciudad de Éfeso, como estábamos mencionando hace un momento. La palabra verdadera del Evangelio. Y el único Evangelio es el que está en las Sagradas Escrituras. A veces decimos los evangelios por referirnos a los diferentes evangelistas, pero evangelio solo hay uno, y es el del Señor Jesucristo, no hay más. Pero tiene también ciertos títulos o nombres que quisiera que consideráramos para que nos diéramos cuenta de cuál es la fuente, cuál es el origen del Evangelio. Hechos 20:24 dice que es el Evangelio de la gracia de Dios. Y dice así, palabra por palabra: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, de los dones de Dios, de la misericordia y del cuidado que Él ha tenido de nosotros. Romanos capítulo 1, verso 9, pone ahora el Evangelio como si fuera de su Hijo, y dice así, este versículo 9 de Romanos 1, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, en el Evangelio de su Hijo, de Jesucristo. Más adelante, Romanos 15:16, se le llama Evangelio de Dios, y tiene estas palabras, ese versículo: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y si vemos esto, nos damos cuenta entonces es que la Trinidad está
declarada en todos estos pasajes. Y de alguna manera particular este versículo nos trata del asunto de que los gentiles, los que no somos del pueblo de Israel, que no somos descendientes biológicos de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero que hemos sido alcanzados por la misericordia de Él, precisamente porque Dios usó a este hombre, Pablo, para que pasara a Europa, y de Europa nos ha llegado el Evangelio a nosotros. Continúan los relatos, los versículos que tratan sobre este asunto. En 1 Corintios 9:12 se le llama el Evangelio de Cristo. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Esto nos importa, esto nos interesa, que no haya nada en nuestras vidas que puedan ser obstáculo para que se dé el Evangelio del Señor Jesús, de Cristo, del Mesías. En 2 Corintios 4:4, el apóstol Pablo escribió esto: es el Evangelio de la gloria de Cristo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, es la esencia de Dios. Jesucristo es Dios hecho carne. Efesios 6:15 habla de que trajo este evangelio a las vidas de las personas que lo han recibido, calzados los pies con el evangelio, con el apresto del evangelio de la paz. El Señor Jesús ha traído su paz y ha puesto esta paz en el corazón, en la conciencia de todos aquellos que le han entregado su vida, le han entregado su corazón. Un último pasaje, o el penúltimo más bien dicho, tiene que ver con que es el Evangelio de siempre. Desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis 22:21 hay un solo Evangelio que hemos estado mencionando. Y dice así: esta es la declaración del apóstol Juan de parte del Señor Jesús para con él. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto es lo que hemos querido enseñar. Esto es lo que queremos seguir enseñando. Esto es lo que queremos profundizar. Esto es en lo que queremos caminar y vivir para el Señor y traer gloria a su nombre. El Evangelio eterno que también nos ha alcanzado a nosotros por la misericordia de Él. Gracia, paz de Dios, del Hijo, del Espíritu Santo. Esto es lo que trae las Sagradas Escrituras para nosotros. Hay un último pasaje que de alguna manera encierra lo que es, de alguna manera básica, el Evangelio. 1 Corintios 15, del 1 al 4, dicen así: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Únicamente nos ha interesado qué es lo que dice Dios. No nos importa lo que digan los hombres, pero sí nos importa lo que dice Dios de sí mismo en su santa palabra. No queremos ni quitarle ni agregarle. Y como quisiéramos hacerlo siempre en el poder de su Espíritu, con el poder que Él ha demostrado y con el que Él nos ha traído a la salud, a la vida espiritual. Bendito sea Él. Evangelio.
Etimológicamente la palabra quiere decir buenas nuevas. Buenas nuevas, y de veras que no hay mejores noticias que esta. Originalmente esa palabra la usaban los generales cuando regresaban de la batalla y llegaban con la noticia de la victoria. Buenas noticias. Tuvimos y tenemos la victoria. ¿Qué tiene que ver eso con los cristianos? ¿Cuál es la relación? Muy simple y muy sencillo, y es nada más y nada menos que el cumplimiento de todas las promesas de Dios, como lo mencioné ahorita desde Génesis 3:15, cuando se le anunció a Adán y a Eva al salir del jardín del Edén por causa de su rebelión, por causa de su incredulidad, por causa de su independencia, por causa de hacer a Dios a un lado. Va a haber misericordia y va a haber salvación a través de un varón nacido de Eva, de la descendencia de Eva. Jesucristo es nuestro campeón. Él es el general victorioso. Él es el que ganó todas las batallas sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás mismo. Él es victorioso. A causa de su muerte y de su resurrección se ha conseguido que ha consumado la victoria más preciosa para la humanidad. Él ha vencido al pecado, Él ha vencido al mundo, Él ha vencido la muerte, Él ha vencido a Satanás, y para los cristianos también podemos y debemos decirlo, Él tiene la victoria también sobre nuestra antigua naturaleza. Hemos tenido conflictos y problemas desde el día que lo recibimos como nuestro Salvador, pero una y otra vez las Sagradas Escrituras nos invitan y nos llevan a que nos apropiemos de esa victoria que Él consiguió en la cruz a favor nuestro. Ya es nuestra. Al tener al Señor Jesús tenemos la victoria. Bendito sea Él. ¿Pero de dónde nos sacó? ¿Victoria de qué? ¿Victoria de qué consecuencias nos ha librado el Señor? Lucas 19:10. No lo busquen, a menos que sean muy rápidos, pero ya los tengo yo aquí escritos todos prácticamente. Pero sí les pediría, pongan mucha atención, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Absolutamente ninguno de los que hemos creído en el Señor Jesucristo podemos decir, yo era muy buena gente, y aunque pudiéramos convencer a las personas a nuestro alrededor, Dios piensa de una manera diferente, y sin importar si hemos venido de una vida muy moralista o de una vida muy religiosa, o si venimos incluso de una vida muy depravada, la verdad es que para Dios no hay ninguna diferencia. A la sociedad le importan muchas cosas, a Dios es exactamente lo mismo. Sin importar qué tan moralistas o religiosos o depravados hayamos sido, Él ha tenido misericordia y nos ha alcanzado. Y ustedes y yo éramos los perdidos. Ciertamente se lo dijo el Señor Jesús a Zaqueo, aquel jefe de cobradores de impuestos. Y ellos pudieran pensar que eran muy malos, igual que nosotros. Pero ¿qué tiene que ver o con qué tiene que ver esa perdición, esa vida perdida? ¿De qué nos está rescatando? ¿Qué es el Evangelio? Otra vez, vamos a lo que dice la palabra. Segunda de Tesalonicenses 1:6-9 dice lo siguiente. Después lo vamos a ver más despacio, ahorita lo vamos a leer completo. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego,
para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. De allá nos libraron, y para allá van aquellos que no reciban al Señor, o los que no lo han recibido en el pasado. Retribución, eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En el Evangelio según San Juan se lee las siguientes palabras en los versos 18 y 19 del capítulo 3. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nos han librado de la condenación. Mateo 25, 46, al final del juicio de las naciones, de ese pasaje que lo conocemos de esa manera, dice así: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Nos han librado del castigo eterno. Esas son las buenas nuevas que recibió nuestra alma cuando le entregamos nuestra vida. En el capítulo 13 de Mateo, versículos 41 y 42, dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nos han librado del horno de fuego, del lloro y de los dientes crujiendo. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está, no dice estará o estuvo, sino está sobre él. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tú y yo no tenemos que estarnos defendiendo, ni tenemos que estar atacando a alguien. Él ha dicho bien claro: no os venguéis, dejen lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza, dice él, yo pagaré. Él sí sabe qué hacer y cómo hacer. Y al final, en el capítulo 20, versículos 14 y 15 de Apocalipsis, se nos dicen algunas palabras tremendas. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y quisiera pues aclarar brevemente los versículos rápidamente de 2 de Tesalonicenses 1, 6 al 9, que quiero explicar 2, 3 cosas que están muy interesantes ahí. En primer lugar, ¿cómo va a ser este juicio? Dice ahí: porque es justo delante de Dios pagar. Es justo delante de Dios pagar. A veces pensamos que Dios está enojado y que de alguna manera Él se está desquitando. No.
El pago de Dios no es porque Él esté enojado o porque ya lo sacamos de sus casillas, como a veces nosotros lo hacíamos con nuestros padres y los hijos lo hicieron con nosotros. No, Dios no reacciona de esa manera. Es justo lo que Él va a hacer. Génesis 18:25 nos encontramos a Abraham intercediendo delante de Dios, pidiendo por Sodoma, donde vivía su sobrino Lot y su familia. Y en su intercesión, Lot dice así a Dios: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Obviamente, Dios es justo. Él sabe exactamente qué hacer y cómo hacerlo, y nos lo ha dejado bien claro en las Sagradas Escrituras. Un poquito más adelante, o más bien dicho, al final de la Biblia, ya leímos Génesis hasta Apocalipsis, capítulo 19, verso 11, dice así: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Dios siempre ha sido justo y siempre va a hacer lo justo. En segundo lugar, entonces, el primer lugar, vaya, lo que quise decir es que el castigo no es para los injustos, es para los pecadores. Es justo delante de Dios pagar a los pecadores. En segundo lugar, ¿por qué? ¿O a quién, más bien dicho? ¿A quién? Estoy regresando. Dice así en el pasaje de segunda de Tesalonicenses: porque la ira de Dios, discúlpeme, estoy equivocado, leo otra vez. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación. ¿A quiénes? A los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, darlos reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Para ellos es, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de su poder. Y también se agrega en Romanos 1, 18 al 21 lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y agrega en el capítulo 2, versículos 14 y 15 de Romanos también, porque pudiéramos pensar que a nosotros no se nos reveló, se nos ha revelado, y no solamente en la creación, también dice aquí que nuestra propia conciencia, así lo escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. En nuestros corazones y en nuestras conciencias está escrita la palabra de Dios, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. De una o de otra manera, todos somos conscientes de la revelación de Dios. Lucas 12, 47 y 48 agrega esto el Señor Jesús:
Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Cuánto nos han dado a nosotros? ¿Cuánto nos han dado a todos los que constantemente nos reunimos en la congregación, en las diferentes congregaciones? Una última cosa. ¿Cómo se nos describe en Judas, verso 13? Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Perdón, estoy cambiándome de versículo. Discúlpenme. Judas 13 dice otra cosa, estoy leyendo algo que también va, pero tengo que leer primero el otro, discúlpenme. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes por las cuales, o para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y Apocalipsis 14:11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Las personas que rechazan al Señor de una o de otra manera se encontrarán exactamente con lo mismo que sucederá en la gran tribulación, donde serán marcados todos aquellos que quieran hacer comercio con la bestia y el falso profeta. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Oscuridad, excluido de la presencia de Dios. Un lugar de eterna perdición, de castigo eterno, de fuego eterno. Yo no sé qué tanto miedo nos da. Yo recuerdo que recién convertido, mucha gente me decía, no me hables del infierno, no me quieras asustar. ¿Cómo quisiéramos poderlos asustar y que con el puro susto se arrepintieran de sus pecados y confiaran en Jesucristo? No tenemos por qué tener temor de decir lo que la Biblia dice. Y eso es exactamente lo que la Biblia dice. Lo hemos estado leyendo palabra por palabra. Hemos visto ya el primer asunto, el significado etimológico y las consecuencias de ello. El segundo es para quien lo necesita. Ya nos dimos cuenta de todos los perdidos, todos están destituidos de la gloria de Dios, o estábamos, de allá nos sacó el Señor. ¿Qué nos toca hacer? Doy el último punto y 3 retos que nos presentan estos 3 puntos. Espero que sea claro para todos nosotros que esto era exactamente lo que estaba a un paso de nuestra vida. El pasar la eternidad separados de Dios, en lugares de oscuridad eterna, pero de un fuego. Si será real o no, no los podría asegurar. Yo creo que sí, por cierto. ¿Qué tan seguro puedo estar? No mucho, pero a mí me asusta más otra cosa, aparte del fuego, aunque le tengo mucho miedo al fuego, por cierto. Estar excluido de la presencia de Dios para siempre, teniendo en mi memoria y en mi conciencia de cuántas veces el Señor me llamó y me buscó. Y la persona que no le hizo caso estará recordándolo y tendrá una pena enorme y eterna, sin arreglo de ningún tipo. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros si nosotros ya somos creyentes? Eso espero,
¿Cómo quisiera que si hay alguien que no está seguro de su salvación se diera cuenta de cuál es su posición personal delante de Dios? Esto es exactamente lo que dice las Sagradas Escrituras. Pero si ya tú y yo le hemos entregado nuestra vida a Cristo, ¿qué nos toca hacer? Bueno, literalmente, ¿por qué creen ustedes que estamos aquí después de que el Señor nos ha perdonado y nos ha salvado? En el capítulo 6 del profeta Isaías, él nos platica y nos dice en qué año sucedieron aquellas cosas donde él tuvo una visión de Dios. Y aquella visión de la grandeza de Dios lo hizo ver su necesidad personal. Y dijo, ay de mí, que soy una persona de labios inmundos, que vive en una nación de labios inmundos. ¿Cómo he podido ver al Rey? Y Dios mismo ordena que un ángel vaya, tome un carbón del altar de fuego, del incienso, y lo ponga en sus labios, lo ponga en su lengua y lo purifique. Con ese trato de parte de Dios, con esa purificación de parte de Dios, Isaías escucha que en la Trinidad se oye en la palabra, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y rápido él dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y tú y yo somos esas personas, no nada más de labios inmundos, de corazón inmundo, de una nación llena de idolatría y de maldad, llena de inmundicia también. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor escuchó a Isaías y lo envió. Y por cierto le dijo, vas a un pueblo que no te va a hacer caso. A mí me gustaría que me mandaran a donde sí me hagan caso, pero resulta que Dios le dice y se lo aclara y se lo dice con toda claridad, no te van a hacer caso. Yo no sé qué tanto caso nos puedan hacer a ti y a mí, aunque hay varias cosas que debemos de hacer para arreglar nuestra vida, que no haya nada que estorbe nuestra comunión diaria con el Señor, que haya un corazón cargado de oración precisamente por la salvación, intercediendo por la salvación de las almas, una carga profunda en el corazón para que nuestros familiares conozcan a Cristo y le entreguen su vida a Él. Pero el apóstol Pablo escribió esto en 2 de Corintios capítulo 4. Voy a leer del 1 al 7 y el versículo 13 también. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y el versículo 13 tiene algo que ver con cada uno de nosotros. Dice así, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Hemos creído?
es lo más normal que abramos nuestra boca y confesemos nuestra fe en el Señor. Pero si no abrimos la boca, quiere decir que no está pasando nada en el corazón, y eso es algo peligroso. Asegúrate de que haya una transformación profunda en tu corazón. Y algo más todavía. Me llama mucho la atención lo que el apóstol Pedro nos dice en la primera carta, en el capítulo 1, versículos 10 al 12. Y eso es relación a los ángeles. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han anunciado el Evangelio del Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Preguntaban por ahí, o hacían un comentario más bien de una supuesta plática que los ángeles tuvieron con el Señor Jesús cuando regresó al cielo, después de haber muerto y resucitado. Le dijeron, ¿cómo te fue? Pues hice esto y esto otro. Muy bien, se cumplió todo. ¿Y a quién dejaste para que siguiera el trabajo? A 12 hombres. Oye, ¿no hiciste ahí una organización así que fuera con buen fundamento? No, nada más dejé a 12 hombres. Eso es todo lo que dejé. Los ángeles estaban aquí anhelosos de mirar qué era lo que estaba pasando en la tierra. A mí me dan la idea de que querían hacer algo, no sé ustedes. No dice la Biblia qué querían hacer, pero me dan la idea de que querían venir y hacer el trabajo de alcanzar a los perdidos. Pero Dios dijo, no, yo dejé a esos 12 hombres y a través de esos 12 hombres se ha predicado el Evangelio. 2000 años después, aquí estamos tú y yo por el trabajo de esos 12 hombres, con la misma responsabilidad, con el mismo compromiso, porque si le hemos entregado nuestra vida a Cristo, estamos comprometidos. 3 cosas y termino. Son 3 retos. Número 1, ¿qué tan agradecido estoy o qué tan agradecido debo estar o debemos estar con el Señor Jesucristo por haber recibido el Evangelio? De los pecados más comunes entre los creyentes es la ingratitud. ¿Qué tan ingrato eres tú? ¿Qué tan ingrato soy yo? ¿Qué tan agradecido? ¿Y cómo muestro mi gratitud al Señor? Que no quede nada más en decir gracias, que por cierto siempre debiéramos de estarle diciendo gracias al Señor, pero manifestándolo en todos los actos de nuestra vida, en cada aspecto y en cada área de nuestra vida. En segundo lugar, cuando veo de dónde me ha librado el Señor, cuánto debo de valorar y estimar su perdón y la salvación eterna que me libró de la culpa y de la condenación del pecado. Cuánto debo de valorar en mi corazón lo que hizo el Señor Jesucristo por mí. Cómo me sacó de la vida vacía, hueca en la que yo vivía, lleno de pecados de todo tipo, de pensamiento, de palabra y de acción, y que me ha regalado el perdón y la salvación por la eternidad. Las Sagradas Escrituras aseguran la eternidad a los que, arrepentidos de sus pecados y confiando en el Señor Jesucristo, en su muerte en la cruz, se han apropiado de su perdón. Y por último, tú y yo,
que hemos experimentado la salvación, ¿cómo corresponderemos a nuestro Creador y Redentor? Entendiendo por Redentor el que pagó nuestras deudas, nos sacó de la condenación, nos compró con su sangre y nos hizo suyos para siempre. ¿Cómo puedo recompensar? ¿O cómo puedo corresponder? A la hora de recompensar no puedo pagar, mucho menos compensar, pero corresponder. Te toca a ti y me toca a mí. ¿Cómo es tu conducta de cada día? ¿Cómo es tu comunión con el Señor? ¿Cómo es tu vida, tu relación íntima con Él? ¿Qué estás haciendo para servirle? ¿De qué forma puedes tú ser útil para que otras personas conozcan a Cristo y también que los que sean creyentes sean fortalecidos en su fe en lo personal? ¿A cuántos les has estado compartiendo de la salvación que has encontrado en Jesucristo? No es cuestión nada más de pensarlo. De alguna forma podemos y debemos mencionar y demostrar con hechos que nuestra vida es diferente desde que Él vino a vivir en nosotros. Gracias. Dios les bendiga. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, Vida Nueva para las Naciones.